Muy bien, muchas gracias. Primero que nada, agradecer al señor procurador, a la organización y sumar los respetos a los ausentes que están presentes en esta jornada. Graciela, En- Graciela, perdón, estás muy cerca de la cámara. ahí, Ahí estás perfecta. bien. Bien, entonces en relación al tema que se me ha solicitado, eh, necesariamente me tengo que apoyar en el marco normativo para confrontar con la práctica, una práctica diaria de supervisión de derechos que el organismo nacional al que represento viene realizando desde el 2013, cuando se implementa y se reglamenta la ley de salud mental, que no casualmente fue posterior a, como recordarán, al fallo Furla versus Argentina en agosto del 2012, donde la Corte Interamericana hizo un llamado al Estado por la falta de reglamentación de la ley. Pero sumado a eso, porque digo que siempre relacionado con el control de legalidad, es la búsqueda del cómo y del para qué. Es decir, la ley de salud mental está por debajo, cuidada, arropada por la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y además, nuestra Constitución y la extraordinaria reforma que se produjo y que tenemos la suerte de vivir a partir de junio del 2015 en relación a la gran reforma del Código Civil y Comercial de la Nación, lleva, ¿no?, en su artículo 1 y 2 a la aplicación, como sabemos, de los tratados, las convenciones y la Constitución. Una norma constitucional que incide en lo que es el control de legalidad al que voy a intentar referirme es justamente las medidas de acción positiva. Si recordamos en el 75, inciso 23, las medidas de acción positiva involucra la igualdad de oportunidades. Y si llevamos esto al artículo 3 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, igualdad de oportunidades no es otra cosa más que el diálogo civil, la no discriminación, la igualdad, la efectiva participación en relación al género, en relación a la mujer y al varón, al principio, al diálogo civil y a la normalización y a la transversalidad. Esta normalización involucra entonces también en ese mismo marco normativo la realización necesaria de ajustes razonables que se han realizado en el país extraordinariamente, falta mucho camino, y de ajustes de procedimiento. Y ahí nos vamos acercando un poco a lo que es el tema, el núcleo del control de legalidad. Pero sería bueno que poder pensar, por lo menos para quien habla, de dónde venimos en relación a esto, porque en el septiembre del 2012 el Estado argentino fue observado por el Comité de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y el Código Civil y Comercial de la Nación recepta esas observaciones, y lo bueno sería poder pensar si efectivamente se siguen esas recomendaciones en lo que es la práctica diaria dentro de este mismo marco normativo. En aquel momento el comité nos dijo que existían carencias de armonización, situación que se sigue repitiendo. El organismo que yo represento hemos tenido que contestar a organismos internacionales por la falta de armonización entre, por ejemplo, la ley de salud mental y la amplitud convencional, ¿no?, ya tanto sea por la Convención de los Derechos del Niño, por los DECS, por la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad,
y por la Convención contra la Tortura. Hemos tenido que dar respuesta, hemos tenido reuniones cuando ha venido el relator de la Convención contra la Tortura a nuestro país y ha hecho visitas por algunos dispositivos de atención en la salud mental, y también nos ha preguntado cómo es que se participa y se articula y se armoniza con, por ejemplo, el Poder Judicial o desde el Ministerio Público Tutelar en relación al control de legalidad y la prevención de la vulneración de derechos de las personas que aún en nuestro país se encuentran bajo sistemas custodiales, cualquiera que sea, y en cualquiera de los colectivos de personas mayores, de niños, niñas, adolescentes, y específicamente dentro de el ámbito sanitario. Nosotros tenemos como eje para este control de legalidad, entonces, esta apoyatura de las observaciones del comité, donde al escuchar al procurador sentí como un gran realmente sentirse reconfortado que quien es cabeza del Ministerio Público Tutelar específicamente tratara el eje de la capacidad jurídica. Y realmente el control de legalidad tiene que ver específicamente con este eje de la capacidad jurídica, que a partir del 2008, de mayo del 2008 para nuestro Estado, tiene esta fuerza operativa, y más tarde, como sabemos, en el 2014, por la 27044, tiene jerarquía constitucional. Este eje de la capacidad jurídica que lo vemos virtualmente, se vive a partir de las distintas resoluciones y sentencias, y que tiene una internalización, por ejemplo, en la faz práctica del control de legalidad, que muchas veces se siente, ¿cómo decirlo?, que todavía este eje no ha entrado en el control de legalidad en debida forma. Nosotros tenemos, a partir de las observaciones del comité, y no es casual que la primera observación haya sido la de capacidad jurídica, vuelvo a repetir, este eje de capacidad jurídica está ligado al consentimiento informado. Entonces, el consentimiento informado es como la estrella de un control de legalidad, debido a cómo es el esquema normativo de la Ley de Salud Mental, que entroniza en el artículo 41 del Código Civil y Comercial de la Nación, y que tiene como paraguas la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y todo el sistema de derechos humanos. Entre esos también está la desinstitucionalización y el modelo de vida independiente. Entonces uno podría pensar esto que tiene que ver específicamente con el control de legalidad, y sin embargo lo tiene, y mucho, porque, por ejemplo, dentro de lo que es el ejercicio activo del control de legalidad que se ejerce, que haremos ahora alguna referencia desde el marco en que esto se produce, hay tres grandes ejes: el control jurisdiccional, necesariamente, la defensa, esta defensa independiente, esta historia de la defensa que tiene la provincia de Buenos Aires y el país todo. Bueno, el órgano de revisión nacional tiene asiento en la Defensoría General de la Nación, y esto no es casual, garantiza justamente la autonomía y la independencia de un organismo ante situaciones de tensión que se puedan dar justamente
por las diferentes gestiones. El hecho que esté en el lugar del acceso a la justicia, que eso es la defensa pública especialmente, garantiza también la independencia para un organismo de control y la contribución con la jurisdicción y con el Ministerio Público Tutelar para la función que se debe de ejercer. Lo cierto es que en su momento el comité de la convención le dijo al Estado argentino que la internación involuntaria y prolongada seguía prevaleciendo en nuestro país y que no se habían adoptado las estrategias de desinstitucionalización, a pesar de que nuestra ley de salud mental está centrada en el modelo social de discapacidad. Esto tiene múltiples explicaciones, como sabemos, entre eso es la falta de una red de cuidados continuos que entonces haga visible este derecho del que estamos mencionando, y seguramente que el control de legalidad no tendría la intensidad que hoy tiene, lamentablemente, si hubiera una política pública integral que dé cuenta de esto. Se está en el esfuerzo para conseguirlo, pero lo cierto es que aún no se vislumbra efectivamente esta red de cuidados continuos que haga a una desinstitucionalización que tiene y está ligada al modelo de vida independiente. Entonces, las prácticas están teñidas todavía de un sistema tutelar que no terminan de abandonar. El control de legalidad llevado a la vida independiente tiene un carácter, y el control de legalidad dentro de un sistema en el que todavía la internación cobra un protagonismo tan importante que en realidad oscurece lo que efectivamente vino a traer una ley de salud mental respecto de una atención en la salud mental de la población que tenga base comunitaria, donde el sistema de los hospitales cumple un lugar y los dispositivos intermedios cumplen otros, y así la continuidad de la red. Pero hay otra situación que está sumamente vinculado, que acá recién la funcionaria a cargo del Sistema de Protección y Promoción de los Derechos de Niños y Adolescentes ha dejado expuesto, que es por ahí una lenta integración de los distintos sectores. Hoy nada de esto se puede hacer si puede haber el mejor control de legalidad, que si no hay una política integral e intersectorial, ese control de legalidad va a sufrir ausencias. Pero yo me quería referir, por el escaso tiempo que se tiene, y siendo respetuosa de los demás disertantes, es a qué miramos, o sea, a qué se solicita cuando pedimos el control de legalidad. El artículo 41 establece la supervisión periódica en 3 de los incisos del artículo 41. La revisión tiene que ser una dinámica constante, pero es cierto que la jurisdicción no debe de estar sola, ni tampoco el Ministerio Público de la Defensa, los defensores, los asesores que intervienen en estos procesos, sino que tiene que justamente ser un trabajo intersectorial. Hoy también el Poder Judicial tiene una apertura en este trabajo constante de generar redes y de poder entonces estar a la altura de la normativa que tenemos.
Y esto, en el control de legalidad, muchas veces se solicitan los informes que establecen el articulado desde el 18 al 29 de la Ley Nacional de Salud Mental, sin perjuicio de lo que establece el Código Civil y Comercial, pero sin embargo, tenemos algunas cuestiones que los que monitoreamos lugares y estamos dentro de los lugares y vemos, supervisamos el sistema y colaboramos articuladamente en lo que, y tenemos la responsabilidad también de este control, tal cual lo indica la ley. No es casual que la ley haya establecido que se debe de comunicar al juez o jueza interviniente y a el órgano de revisión. En el artículo 25, en la internación involuntaria, el juez o jueza debe poner en conocimiento de esa internación involuntaria al órgano de revisión, porque el órgano de revisión, ¿qué es lo que hace? Lo que hacemos es justamente el trabajo estructural para que este sistema del que tantas veces se analiza de los faltantes, se modifica, y ahora voy a dar ejemplos concretos en relación a lo que estoy diciendo. Pero quería hacer referencia al consentimiento informado, algunas prácticas que aún persisten y que deben ser tenidas en cuenta en el control de legalidad, en lo que es el contenido estricto del derecho, más allá de los informes, armonizando el articulado con el artículo 29 justamente, esto tiene que ver con el consentimiento informado. El consentimiento informado es el brazo armado de la capacidad jurídica. La preferencia la tenemos legislada. Por lo tanto, el consentimiento informado no es ese papel que a veces se manda hasta por una hora por el sistema informático, que no da cuenta de lo que un proceso de consentimiento informado es. El proceso, como sabemos, es un proceso, un consentimiento informado que lleva una dinámica de todo el tiempo de la internación, que la sujeción tiene que ser, no está prohibida como práctica terapéutica, pero tiene que ser absolutamente controlada por justamente el control de legalidad, ni hablar si se trata de niños y adolescentes, y el cuestionamiento a que los niños en la primera infancia tengan la práctica de sujeción. La sujeción está absolutamente vinculada a lo que establece el artículo 29 de la ley 26.657, por lo tanto forma parte de ese control de legalidad. El agregar en un expediente una copia que muchas veces ha sido prefirmada, no da cuenta de la dinámica del consentimiento informado. La pregunta de si se utiliza, si se tiene protocolos territoriales, protocolos o de los establecimientos donde las personas se encuentran alojadas, sea cualquiera que sea ese establecimiento, da cuenta de una garantía de derecho que forma parte también de este control de legalidad del que estamos hablando. El concepto más amplio de ajuste razonable tiene que ver con el control de legalidad y una preferencia que se gesta durante el tiempo de una internación, que garantiza justamente el Ministerio Público Tutelar, es el que garantiza que la voz de las personas puedan traducirse a través de una preferencia si es que hay elementos volitivos con los cuales no puede conformar otra expresión. De la misma manera, el consentimiento informado es esa preferencia que nace desde un lugar mucho más conativo que cognitivo,
hoy tiene marco legal en nuestro Código Civil y Comercial de la Nación, y debe ser tenido en cuenta justamente en procesos como consentimiento informado, que van a determinar nada más y nada menos que una internación en involuntaria o voluntaria. Y para evitar este juego, o no juego, quiero poner las palabras en su justo lugar, que a veces se realiza en voluntarizar o involuntarizar a una persona, y que el único resguardo que tienen estas personas lo es el ámbito jurisdiccional de estas supervisiones, la voz de la defensa, la cercanía, la inmediatez, este acceso a la justicia y este consentimiento informado que no puede ser sustituido. Es un acto personalísimo y no puede ser sustituido. Es la palabra de la persona cuando supera el estadio de la crisis. Así evitaríamos confusiones en situaciones mediáticas que colocan en una situación de tener que aclarar lo que no sucede. La ley es autosuficiente, nuestro sistema legal es maravilloso, y por ahí poner en el sistema, ponerle a la ley lo que el sistema no puede, eso es lo que resulta desigual. Entonces creo que el control de legalidad ha tenido y tiene un resguardo y una fuerza que, independientemente de estas cuestiones que hay que visualizar en materia de niñas y adolescentes, no tengo el tiempo como para poder desarrollar lo que desde la práctica surge, pero en un estudio, y con esto ya voy cerrando, que acabamos de hacer, que es simplemente la comunicación que los juzgados y los establecimientos de salud nos dan por las internaciones de acuerdo al marco normativo, y al ver con extrañeza, me llamó la atención los diagnósticos de niños, niñas, adolescentes. Entonces hicimos un relevamiento y en 3 meses relevamos 279 internaciones de niños, niñas, adolescentes, donde el 79% eran ingresos por ideación suicida o por intento suicida. Entonces, en ese camino es muy difícil un control de legalidad cuando el camino es de la prevención y de políticas públicas integrales que hablen de ese interés superior cuando la situación no está dada. Y cuando la situación está dada, es que el control de legalidad, considero y humildemente, es que siempre, como es desde la defensa y desde el propio Poder Judicial, habiendo sido magistrada, el interés de no psiquiatrizar a la infancia, que la vulnerabilidad y la pobreza hacen efectos y hacen efectos sintomáticos, pero que ese resguardo de ese control de legalidad dé cuenta basta y exacta de lo que son los determinantes de la salud, por ejemplo, para la observación general número 15 del Comité de los Derechos del Niño. Muchísimas gracias y acá dejo.